¿Qué tal, familia? Dios me los bendiga muchísimo. Qué alegría volver a encontrarnos acá para estudiar esta vez la lección número 5 del folleto de la lección de escuela sabática. Hoy estaremos dando un repaso general, como acostumbramos a hacer cada sábado, de la lección de lo que vamos a anticipar, lo que vamos a estudiar. Así que te agradecemos por acompañarnos una vez más en este espacio donde normalmente no hacemos un repaso superficial de la escuela sabática, sino que profundizamos en ella de una manera más sencilla, pero también al mismo tiempo práctica y por supuesto centrada en Cristo. Esta semana nos espera una lección que va mucho más allá de hablar de ídolos de piedra, va mucho más allá de hablar de antiguas costumbres paganas. En realidad nos va a llevar a hacernos una de las preguntas más importantes para un cristiano responder. Y me refiero a quién ocupa el primer lugar realmente en mi corazón. Antes de comenzar nuestro recorrido por los próximos días, quiero invitarte a hacer dos cosas. Primero, a orar. Y segundo, vamos directamente al texto bíblico situado en Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Vamos a pedir la presencia de Dios y su guianza. Amante Rey que estás en el cielo, gracias porque tú eres bueno. Gracias por este estudio, este repaso que hacemos diario de la lección de escuela sabática. Te pido que bendigas esta exégesis que vamos a hacer de manera práctica y permite, Señor, que nuestras mentes sean iluminadas por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, donde tenemos allí un texto para estudiar. Y dice allí: por lo tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, o así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio o vuestro verdadero culto o vuestro culto racional. No se conformen a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este texto comienza con una palabra muy importante, así que. Así comienza el texto, o por lo tanto. Pablo está diciendo, en otras palabras, después de todo lo que Dios hizo por ustedes, esta es la única respuesta lógica. Es lo que está diciendo. No dice, mira, gánense la salvación. No, Pablo dice, porque ya recibieron las misericordias de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Una de las mentiras del diablo que desea colocarnos en nuestro interior es que debemos ganarnos algo cuando en realidad ya lo tenemos. La gente lucha por ganar la salvación, pero dice la misma palabra que ya fuimos salvos. Una vez que aceptamos la redención de Jesús en la cruz y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, entonces automáticamente entramos dentro de la provisión de salvación que fue hecha para nosotros antes de que naciéramos nosotros. Así que el diablo quiere hacerte creer que tienes que ganarte algo cuando realmente ya lo tienes. Entonces, luchamos para ser aceptos cuando la Biblia dice que ya fuimos aceptados en Cristo. Luchamos por ganarnos el favor de Dios cuando ya lo tenemos a nuestro favor. ¿Ok? La obediencia nunca es el precio de la salvación, no, es la respuesta de un corazón agradecido. No obedecemos para salvarnos. Porque estamos salvos es que nos nace obedecer. Y dice Pablo, presenten sus cuerpos. ¿Por qué dice cuerpos y no solamente sus corazones? Esto siempre me ha llamado la atención. El caso es que Dios no quiere una fe encerrada en la mente. Quiere los ojos, quiere las manos, quiere tu lengua, tus pies, el tiempo, quiere el dinero, en fin, las decisiones. En otras palabras, la verdadera adoración no ocurre solamente cuando cantamos un himno en la iglesia. Ocurre cuando vivimos para Cristo de lunes a sábado, de sábado a sábado. Uno puede levantar las manos en la iglesia y bajar esas mismas manos para herir a alguien el lunes. Eso no es adoración, sacrificio vivo. Aquí Pablo utiliza una imagen del santuario. Dice sacrificio vivo, está usando una imagen del mismo santuario. En el Antiguo Testamento, los sacrificios subían al altar. Y bueno, morían. Ahora Dios pide otro sacrificio, pero no un sacrificio muerto, sino un sacrificio vivo. O sea, cada mañana vuelvo a colocar mi vida sobre el altar.
de Cristo. Alguien dijo, no puedo recordar quién fue, pero alguien dijo una frase muy cierta y dijo que el problema del sacrificio vivo es que siempre quiere bajarse del altar. O sea, cada día debemos decidir nuevamente pertenecer a Cristo. Dice Pablo, no se conformen a este mundo, no se conformen a este siglo, depende la traducción que se use. La palabra griega describe aquí, la palabra en griego describe molde. O sea, no se moldeen sus vidas en relación a este siglo. Es como si Pablo dijera, mira, no permitan que el mundo los meta en su molde. Y es difícil porque vivimos en una sociedad, familia, que constantemente intenta decirnos qué pensar, decirnos qué vestir, qué comprar, qué desear, qué admirar, qué no admirar, qué considerar éxito. Pero el cristiano no vive relacionado a la cultura, aunque no podemos escapar de ella. Vivimos respondiendo a Cristo. Por eso dice Pablo, transformaos. Y aquí Pablo cambia completamente la imagen. Ya no habla de un molde externo, ¿no? Habla de una transformación interna. Y la palabra griega que usa es metamorfó, ¿ok? Metamorfó, de donde proviene la palabra metamorfosis. Es la misma palabra utilizada cuando Cristo fue transfigurado en el monte. O sea, Dios no quiere solamente mejorar tu conducta. Dios quiere transformar tu naturaleza, quién eres. Por eso yo siempre digo en las iglesias que pastoreo, digo en los programas que conduzco, generalmente no pierdo la oportunidad de decir que no te centres en tu conducta. Nos han enseñado a portarnos de una manera, a conducirnos de esta manera, a hablar de esta forma, a mantener esta forma, a respetar aquello. Y está bien respetar leyes, está bien respetar las reglas del juego, está bien respetar normas que son para el bien y el funcionamiento correcto de la iglesia y para el bien de nuestras vidas. Pero no podemos centrar la experiencia de la transformación interna o la experiencia de la vida cristiana únicamente en la conducta. Entonces, se ha creado una generación que se preocupa más por mejorar su conducta, está más centrado en la conducta que en Cristo mismo. En el Antiguo Testamento, el arrepentimiento se interpretaba precisamente cuando la persona se apartaba, dejaba de ser ese pecado que estaba practicando. O sea, ya tú adulterabas y, bueno, si corrías la suerte de que no te apedrearan, bueno, dejabas de adulterar y, bueno, pues entonces esa es una muestra de arrepentimiento. Ya estabas arrepentido. El arrepentimiento estaba vinculado con un cambio de conducta, pero la gente seguía codiciando en su corazón. Seguía deseando en su corazón. No pecaban externamente porque se habían apartado del pecado externo, pero pecaban en su mente. Por eso Cristo dijo, bueno, oyeron que fue dicho quien se tenga una relación extramatrimonial, parafraseando lo que dijo Cristo, bueno, pues les es pecado. Pero ahora yo les digo, yo pongo la vara más alta, quien codicie a una mujer o quien codicia a otra persona en su corazón ya pecó. Y cuando Cristo llega, cambia el concepto, hace un update, ¿ves? O sea, si antes cambiar la conducta era arrepentimiento, bueno, pues ahora eso no es suficiente. Ahora tienes que cambiar tu mente para que cambie tu conducta. Porque puedes que cambie la conducta, pero tu mente sigue en pecado, pero si tú cambias tu mente, tu conducta también cambia. Por eso la palabra que se usa en el griego para definir arrepentimiento en el Nuevo Testamento es metanoia, que es un cambio de mente. La religión, familia, la religión cambia hábitos, pero Jesucristo cambia personas. Por eso la idolatría, pudiera decir en el lenguaje de la lección, la idolatría comienza cuando dejamos que el mundo moldee nuestra mente, cuando eso debería ser tarea de Jesús. Y la adoración comienza cuando permitimos que Cristo transforme nuestro corazón. Qué interesante que Pablo no comienza hablando de una lista de leyes, de una lista de reglas, de letras. No, comienza hablando de una entrega total. Porque el verdadero cristianismo nunca ha consistido solamente en evitar lo malo o evitar no hacer lo que una lista dice. Consiste en permanecer completamente en Jesús. Ahí te encuentras en Apocalipsis capítulo 14, verso 12.
que dice: esta es la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús o la fe en Jesús, en dependencia de la traducción que leas. Los que guardan los mandamientos de Dios. Generalmente vinculamos estos mandamientos con los 10 mandamientos y encerramos los mandamientos de Dios en 10 mandamientos, cuando realmente el texto dice otra cosa. Cuando leemos la Biblia completamente, entendemos que los mandamientos de Dios solamente no son los 10 mandamientos, porque puedes estar aferrado a una ley, aferrado a esos 10 mandamientos que están vigentes, pero no cumplir los mandamientos de Dios. Hay gente que cumple los 10 mandamientos para no para no guardar los mandamientos de Dios. El egoísmo es un pecado y no está en los 10 mandamientos. Puedes guardar perfectamente el sábado mientras no te preocupas por la necesidad ajena y estás pecando. Puedes guardar perfectamente el primer mandamiento y tu Dios en tu corazón ser tu ídolo. No inclinarte ante una estatua, pero sí tu ídolo en tu corazón es el dinero. Puedes honrar a tu padre y a tu madre al mismo tiempo que tienes un odio por dentro que te consume. O sea, hay personas que guardan los 10 mandamientos como un analgésico en su mente y en su conciencia, pero no guardan los mandamientos de Dios. Y vivimos en una cultura que constantemente nos dice: haz lo que te haga feliz. Eso es hedonismo. Confía en ti mismo. Y está bien tener confianza, seguridad, pero nuestra principal confianza en seguridad tiene que ser Cristo. Una sociedad que dice: tú eres lo primero. Pero el Evangelio nos recuerda que fuimos creados para reflejar la gloria de Dios, no la nuestra, ¿ok? Por eso vale la pena también recordar las palabras de Jesús en Mateo capítulo 6, verso 33, cuando dicen: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas les serán añadidas. No dice busquen únicamente el reino de Dios, no. Dice lo primero en tu vida que sea el reino de Dios, y después yo me encargo de todas las cosas. Como consecuencia de esa entrega total viene una cantidad de bendiciones increíbles. Y este versículo suele citarse de manera aislada, pero el contexto es precioso. Jesús viene hablando de personas preocupadas, viene hablando de personas con su mente estresada, tensa: qué vamos a comer, qué vamos a vestir, cómo vamos a vivir. Y Jesús responde a esa situación y dice: el problema no es la comida, hijos míos, el problema es el orden de las prioridades. No dice que esas cosas no sean importantes, no. Dice que ninguna de esas cosas debe ocupar el primer lugar, que debe ser Dios. Y lastimosamente nosotros hoy ponemos, gracias a una mala administración de nuestras vidas, ponemos la urgencia antes de la prioridad. Cuando se dice busquen, primeramente busquen, ese verbo está en tiempo continuo. No significa que buscaste una vez y ya. No, significa vivir buscando. Por eso busquen. No se cansen de buscar, sigan buscando. ¿Ok? Cada decisión debería comenzar con una pregunta: ¿qué honra más al reino de Dios? Esto que estoy haciendo, estoy honrando al reino de Dios. Y después dice busquen primeramente. Jesús no dijo busquen a Dios entre otras prioridades, no, primero busquen a Dios. Porque el problema de la idolatría nunca ha sido únicamente adorar imágenes, es colocar cualquier cosa antes que Dios. Oye, ¿cuántos problemas nos hubiésemos evitado si ante una situación, en vez de buscar una cantidad de recursos humanos para resolver nuestras problemáticas, hubiésemos acudido desde el principio a Dios, pero usamos a Dios como el último recurso en nuestra lista amplia, en nuestra gama amplia de soluciones humanas que realmente no nos ha respondido? Primero buscamos el reino de Dios y su justicia. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cómo quiere Dios que haga las cosas? Esto le agrada a Dios, y después entonces todas las cosas Dios me ayudará, me dará luz para encontrarlas. El mismo me viene a la mente Martín Lutero, que decía: aquello en lo que confías más que en Dios, ese es tu Dios. Por eso el primer mandamiento no es el cuarto, ni el sexto, ni el noveno. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No porque Dios sea un Dios egoísta, sino porque solo Él puede sostener el peso de nuestro corazón herido, de nuestro corazón cargado. Todo lo demás termina de una manera u otra decepcionándonos, pero Dios no. Y después termina diciendo: y todas estas cosas, o sea, Jesús no promete riquezas, promete cuidado,
No promete lujos, pero promete provisión. Y hay una enorme diferencia. Por ejemplo, Dios no siempre nos ha dado todo lo que deseamos, pero jamás dejará de darnos aquello que realmente necesitamos. No quiere decir que el lujo, no quiere decir que la abundancia sea contraria al deseo de Dios. No tiene nada que ver con eso. El caso es que lo que no nos promete Dios es lujo o abundancia, excepto cuando se trata de la vida. Una ilustración muy interesante que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, Agustín de Hipona escribió una frase muy poderosa. Dice que nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, dice en una de sus obras. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y esa es la historia de toda la humanidad. Buscamos llenar nuestro corazón de cosas que no llenan. Buscamos llenar nuestro corazón de éxito, buscamos llenar nuestro corazón de dinero, relaciones, reconocimiento, pero el vacío permanece. O sea, vivimos por propósitos prestados, no por los propósitos que Dios puso en nuestro camino, porque el corazón fue diseñado con una capacidad infinita, pudiéramos decir, que solamente un Dios infinito puede llenar. Y ese es el gran desafío de la vida cristiana. Decidir todos los días quién ocupa el trono de mi corazón. Porque si somos sinceros, familia, la idolatría no comenzó con una estatua de oro o con una cosa así, no. La idolatría comienza cuando algo desplaza a Dios del centro de nuestras vidas. A veces puede ser el dinero. Trabajamos más de lo que vamos a la iglesia. Nos esforzamos más de lo que nos esforzamos por orar. Intentamos luchar por una relación y la conservamos y luchamos por conservarla más de conservar nuestra relación con Dios. A veces el trabajo, a veces puede ser el éxito, como dije, una relación o un entretenimiento, o el orgullo, o incluso nuestro propio yo. Tim Keller decía una frase muy profunda, dice Tim, que un ídolo es cualquier cosa que ocupa tu corazón en el lugar o que ocupa en tu corazón el lugar que solo debiera ocupar Dios. Y esa es una realidad que todos necesitamos examinar. Por eso, aterrizando en esta semana no solo hablaremos de aquello que debemos abandonar, también vamos a ir descubriendo el poder extraordinario del amor cristiano, del amor de Cristo y del amor que nosotros debiéramos tener hacia Jesús, que nos hace verdaderamente libres. Porque el amor verdadero siempre nos lleva a pensar primero en el bienestar espiritual de la otra persona. Y eso nos eleva. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versos del 3 al 5, dice: nada hagan por vano egoísmo o por vanagloria. Y sigue hablando y dice, sino que cada uno considera a los demás como superiores a sí mismo. Y más abajo dice, haya en vosotros o en ustedes este sentir que hubo también en Cristo. Y sigue. Lo que quiere decir Pablo aquí no es que pienses que los demás son superiores a ti, no, sino que trates a otros como si fueran, no es que son, como si fueran, o sea, con respeto, que trates a otros con tremenda cortesía. A eso se está refiriendo, que te preocupes por ellos como personas importantes para el reino. Familia, el amor de Cristo cambia nuestra manera de vivir. Cambia nuestras decisiones, cambia nuestras prioridades, incluso cambia aquellas cosas que siendo lícitas podrían convertirse en un obstáculo para que otra persona conozca mejor a Jesucristo. Solamente podemos tener esa concepción de evangelio cuando Cristo está en nuestro corazón y en todas las esquinas de nuestro interior. Al final, toda la vida cristiana, toda la vida en Cristo podría resumirse en una sola palabra, en una sola pregunta. ¿Esto me acerca más a Cristo o me acerca más a mí mismo? Porque cuando Cristo ocupa el centro de nuestra vida, todo lo demás se encuentra en un segundo lugar. Entonces cobra un significado tremendo, un significado especial, las palabras de nuestro versículo para memorizar durante toda esta semana, que ya me lo aprendí de memoria, que se encuentra en 1 Corintios 10:31, no voy a mirar la Biblia para ver si lo puedo repetir de memoria. Dice, si pues comen o beben,
o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Qué lindo, fíjate, no dice cuando oras, no dice solamente no cuando vas a la iglesia, no, dice todo. No solamente cuando estás en actividades espirituales, dice todo. Cada palabra, cada decisión, todo implica incluso cada conversación, cada publicación en tu Facebook o en tus redes sociales, cada compra, cada sueño que imagines para tu futuro, cada minuto de nuestra vida, convertirla en un acto de adoración, es lo que está diciendo Pablo. Y esa quizás sea la enseñanza más hermosa de toda esta semana. Hermanos míos, Dios no está buscando personas que lo visiten una vez a la semana, un día a la semana. No, Dios está buscando hijos que le permitan reinar en cada rincón de su corazón constantemente. Y ahora bien, si unimos Romanos capítulo 12 con Mateo capítulo 6, vemos cosas lindas. Romanos capítulo 12, que lo vamos a estudiar, responde a la pregunta, ¿cómo vive alguien que puso a Dios primero? Mientras que Mateo capítulo 6 responde a la pregunta, ¿por qué vale la pena ponerlo, o sea, a Dios en primer lugar? Romanos 12 responde a la pregunta, ¿cómo vive alguien que puso a Dios primero? Y Mateo capítulo 6, ¿por qué vale la pena poner a Dios primero? Y ambos preparan perfectamente el contexto o el gran texto de esta semana, que repito es, si pues comen o beben, repite conmigo, o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Porque al final la idolatría no consiste en inclinarse ante una estatua. La idolatría comienza cuando, repito, el corazón, el primer lugar en tu corazón, no lo ocupa Cristo. Y la oración verdadera comienza cuando en cada decisión de la vida ponemos a Dios en primer lugar y podemos decir con total sinceridad, Señor, esto no lo hago para mi gloria o para mi fama, ni para mi comodidad, ni para mi beneficio, lo hago porque tú eres digno de toda gloria. Amigos, quisiera terminar recordándote algo esperanzador. Quizás mientras escuchabas esta reflexión, pensaba, bueno, hay cosas en mi vida que todavía compiten con Dios. Y puede ser. Pero la buena noticia aquí es que Jesús nunca nos señala para condenarnos. Nunca. El ser humano siempre nos mira para señalarnos algún defecto y hacer énfasis en lo negativo. Pero Dios nunca nos mira ni nos señala para condenarnos, sino que nos llama para restaurarnos, hacernos nuevos. Él no vino solamente a perdonar nuestros pecados. Él vino a ocupar el lugar que siempre le perteneció en nuestro corazón. Cuando Cristo reina, el miedo pierde fuerza. Cuando Cristo reina, el orgullo comienza a morir. Los ídolos caen por sí solos. Así que esta semana, ven conmigo cada día. No te pierdas un solo estudio porque vas a aprender muchísimo. Vas a descubrir cosas interesantísimas. Y yo sé que vas a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Pídele a Dios que no simplemente te ayude a dejar aquello que no le agrada a Él. Pídele algo mucho más grande. Que Él llegue a ser tan hermoso para ti en tu vida que nada de este mundo pueda ocupar el lugar que solo a Él le corresponde. Que esa sea nuestra oración durante toda esta semana y verás que poquito a poco vas a ir descubriendo que la vida más libre, la vida más plena, la vida más feliz es aquella que realmente vive todo para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga.